capilar por célula, por cardiomiocito. Entonces, más allá de la circulación epicárdica, cuando lo vemos transmural a través del miocardio propiamente tal, la irrigación es realmente muy efectiva. Y es, incluso en términos de capilar por célula, es mayor que en la circulación, en la interfase alveolo-capilar. ¿Ya? La alveolo-capilar es mucho más ramificada y es más denso, más enmarañado, pero en términos de capilar por célula, la coronaria es más eficaz, si queremos. ¿Okay? Por lo tanto, va a optimizarse mucho el suministro de oxígeno a los cardiomiocitos. ¿Okay? Y aquí lo que, bueno, realmente va a ser importante, ¿no es cierto? Y por eso en algunas, particularmente en valvulopatías aórticas, insuficiencia aórtica, está casi condenada la circulación coronaria, porque lo que no hay que perder de perspectiva, que toda la perfusión, todo el flujo coronario depende directamente de la presión aórtica. ¿Ok? Por lo tanto, efectivamente, si hay un problema en la válvula aórtica, ¿no es cierto? Lo que más se ve afectado es inmediatamente la circulación coronaria. Y el otro aspecto que es importante es respecto a los mecanismos de regulación, ¿no es cierto? Que son mecanismos metabólicos que se llaman. Es decir, cuando el corazón trabaja más y por lo tanto necesita mayor suministro de nutrientes, oxígeno y glucosa, es cuando más cae la resistencia coronaria. Entonces el sistema está muy bien adaptado a la demanda metabólica. Y básicamente aquí la lógica es, recuerden, si el corazón trabaja más, caen los niveles de ATP intracelular y eso rápidamente, ADP-AMP, aumenta la adenosina. No es el único mecanismo, pero lejos, y la adenosina es un potente vasodilatador. Recuerden cuando hablamos, yo les dije en riñón, que generaba una vasoconstricción, bla, 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 a través de un tipo de receptores, pero el receptor más habitual de adenosina es uno que se conoce como el receptor A2A. Y lo que genera en la práctica es una potente vasodilatación de todas las arterias coronarias, desde la más grandota, la rama descendente, hasta las más pequeñitas intramurales en el territorio miocárdico. Y por lo tanto, si aumenta el diámetro, inmediatamente la resistencia se desploma. Entonces eso ayuda mucho al corazón, porque si está trabajando más y se está quedando corto de ATP, le llega más oxígeno, porque la misma adenosina lo que genera es, a nivel de las coronarias, no del cardiomiocito, la vasodilatación. ¿Sí? Que es el mecanismo que vamos a explorar. Aquí está lo que yo les mencionaba, ¿no es cierto? Aquí estaríamos viendo la arteriola epicárdica. Recuerden que cuando lo vemos a través de la pared miocárdica, no voy a entrar mucho en detalle porque hay diferencia entre el ventrículo derecho, la aurícula, ¿verdad? Hay cierta, ¿no es cierto?, especificación anatómica, pero lo que uno ve es que hay una gran ramificación desde las arteriolas, también surgen sinusoides, ¿no es cierto? Pero aquí lo que realmente va a ser relevante en términos de entender la perfusión de oxígeno al corazón es tener presente que cuando esto se contrae, sobre todo en el ventrículo izquierdo, literalmente aplastamos a todos los vasos y por lo tanto le cortamos el suministro. Totalmente equivalente cuando uno está regando y dobla la manguera, nosotros ejercemos una presión sobre esta red de arteriolas muy chiquititas en estas regiones sinusoidales y por lo tanto durante la sístole ventricular, cuando el corazón está en tensión y está consumiendo el oxígeno, él mismo se corta el suministro de oxígeno. Lo que suena medio paradojal, ¿no? Suena contraintuitivo, pero así es. Y en particular sabemos que por la naturaleza de la onda despolarizante, que va desde endocardio a epicardio, sabemos que la contracción es más simétrica a nivel endocárdico que pericárdico y por lo tanto es más efectivo, acogotamos más efectivamente la circulación coronaria en el endocardio. ¿Ok? ¿Se entiende eso, no? Sí. O sea, lo que entiendo es que lo que infiero es que durante diástoles, ¿no? Durante diástoles, cuando más sangre llega al ventrículo izquierdo. Y ahí ¿Sí? es cuando se nutre el corazón. Exacto, cuando más se nutre. De nuevo, yo estoy caricaturizando un poco. No es que en la sístole ventricular izquierda aplastemos completamente la circulación, pero ciertamente lo que se conoce como compresión extravascular, es decir,
es una compresión de los vasos no miogénica, sino que extravascular, porque es el miocardio el que la aplasta. ¿Ok? Pero es algo que es contraintuitivo, porque precisamente en el momento que está con más trabajo y más consumo de ATP, es cuando menos oxígeno le llega. ¿Ok? Y aquí vamos a ver que hay un par de mecanismos que permiten salvaguardar esto. Miren, aquí está el esquema, que es lo que quería... Aquí está lo que yo les menciono. Miren, estamos viendo la presión aórtica, la presión arterial, el componente sistólico, compliance arterial, fácil y bonito. ¿Ok? Ahora, cuando estamos monitoreando la presión aórtica y el flujo sanguíneo coronario izquierdo y derecho, lo que observamos es que durante la sístole ventricular, ventrículo izquierdo que es más grande y por lo tanto mayor compresión, se desploma el flujo sanguíneo. ¿Se fijan? Literalmente es, ¿no es cierto?, apretamos los vasos y le sacamos el piso, el área bajo la curva y se desploma el flujo. ¿Ok? Y cuando comienza la diástole, recupera. Entonces, en la práctica, esto no es tan marcado en la coronaria derecha, y se explica porque el ventrículo derecho es más delgado y por lo tanto no comprime tanto. Pero de nuevo, cuando hay hipertensión arterial pulmonar y hay poscarga del ventrículo derecho, uno empieza a ver que esto también empieza a ocurrir en la aurícula derecha. ¿Ya? Pero lo que quiero enfatizar es que esto es un fenómeno completamente fisiológico, ¿ok? Que en condiciones fisiológicas va a haber una compresión extravascular en el miocardio izquierdo y por lo tanto el mayor flujo sanguíneo va a ocurrir durante la diástole. Entonces aquí eso va a ser relevante por varios aspectos, porque recuerden que precisamente cuando estamos haciendo más trabajo, ¿se acuerdan que mencionamos que cuando aumenta la frecuencia incluso el potencial de acción del cardiomiocito ventricular disminuye? Y lo que más disminuye, ¿se acuerdan que el efecto lucitrópico de los receptores beta, que aceleran la recaptura de calcio y la relajación se hace más rápida? Entonces, recuerden, si lo viésemos en términos de la sacudida muscular, ¿no es cierto? Si estamos viendo la tensión en el corazón, voy a hacerlo bien esquemático, pero durante la sístole, durante la contracción, todos los mecanismos... Ahí están todos aquí. Lo que vemos es que aumenta la intensidad de la contracción y aumenta la velocidad de la relajación. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, cuando el corazón empieza a trabajar, disminuye más el flujo coronario porque aumentó el grado de contractibilidad. Y además, en el momento que está recibiendo el oxígeno, se le empieza a cortar el tiempo en diástole. Entonces, el corazón está en un escenario muy vulnerable, porque precisamente cuando más está trabajando, es cuando menos sangre recibe. ¿Lo visualizan, no? Sí. Para que lo puedan explicar eso, cuando lo pregunten en la prueba. Entonces, básicamente lo que nos pasa es que le piden más Pregunta en la prueba. Tal cual, tal cual. Y el corazón O tiene ese escuchen al componente Pablo. altruista, ¿no es cierto? Y recuerden que hemos mencionado, tengo que haberlo mencionado el semestre pasado, el efecto cardioprotector de los opioides endógenos, la dinorfina, ¿se acuerdan? Pero el hecho concreto que